Bienvenidos a la exposición Caso Irlanda del Norte. Este trabajo es presentado por Daney Sinisterra García, Lady Joana Ipia, Lina Olave, Lorena Hurtado y Luz Adriana Angulo. Dando inicio a la introducción, continuamos con la contextualización. Irlanda es una república insular, se divide en 4 provincias, 32 condados en total. 6 de sus condados forman parte del Reino Unido. El territorio de Irlanda está compuesto básicamente por una llanura localizada a las máximas alturas cerca de la costa. El país es mundialmente famoso por la abundancia y el verdor intenso de sus praderas, que son un escenario absolutamente increíble para las rutas a pie o en bicicleta. En cuanto a su ubicación geográfica, esta república es un estado de Europa Occidental. Ocupa las 5/6 partes de la isla de Irlanda en el Atlántico Norte. Al oeste, la isla de Gran Bretaña y limita con el Reino Unido. La población de la República Irlandesa profesa mayoritariamente el cristianismo. Concretamente, la religión es la católica. La Constitución establece y favorece la libertad de culto. En el clima tenemos que las temperaturas en la zona son modificadas por el Atlántico Norte. Es relativamente suave, los veranos son cálidos, las temperaturas no exceden los 30 grados centígrados una vez cada 10 años, aunque suelen alcanzar los 29 grados centígrados. Muchos veranos solo hiela, ocasionalmente en invierno, y las temperaturas inferiores llegan a -6 grados centígrados. Generalmente, durante todo el año, entre las temperaturas máximas y mínimas en el transcurso del día, de modo que se manifiestan bastante estables con variación de unos pocos grados. Tenemos entonces la flora y la fauna. Llama la atención la escasez de los reptiles. Solo existe un reptil autóctono, que es la lagartija vivípara. La fauna, las aves y los mamíferos también están reducidos por la depresión, aunque existen grandes colonias de aves marinas. En los acantilados costeros, como lo son las alcas, los frailecillos, las parledas y los paños. Conviene destacar que en Irlanda existen 6 parques naturales de singular belleza y con una diversidad de flora y paisajes. División de la sociedad irlandesa. El conflicto comenzó durante una campaña de la Asociación por parte de los derechos civiles en Irlanda del Norte para poner fin a la discriminación contra la minoría católica nacionalista por parte del gobierno protestante, unionista y la fuerza policial. Las corrientes políticas son las unionistas, lealistas, nacionalistas y republicanos. Tenemos entonces algunos dilemas en cuanto a la seguridad. La percepción de la seguridad de los actores que poseen dificultad en el desarrollo de los acuerdos negociados para poner fin al conflicto, la ausencia de cohesión social y construcción de nación, diversidad de los grupos sociales, la baja legitimidad del régimen político, apoyo del régimen a un sector en particular y la sensación permanente de la amenaza por parte de ambos bandos. Es necesario nombrar las partes que hacen parte de ese conflicto de Irlanda, las cuales son las partes primarias, secundarias y terciarias. Estas partes son unidades de toma de decisiones que participan de manera directa o indirecta en este conflicto y tienen diferentes intereses en la resolución del mismo conflicto.
En las partes primarias hay diferentes posiciones. Ejemplo, en cuanto al gobierno del Reino Unido, la posición del gobierno británico es que Irlanda del Norte sea parte de la Gran Bretaña. A partir de esto surge el acuerdo anglo, que es entre irlandeses y británicos, donde los irlandeses establecen que el gobierno de Dublín tiene el derecho de ser consultado en las políticas que tengan que ver con Irlanda del Norte. Y la posición de ese gobierno del Reino Unido es tener a Irlanda unida, y esto incluye los 6 condados que ella contiene. Asimismo, ese gobierno reclama el artículo 2 y 3 de la Constitución, donde se dice que los 32 estados de Irlanda deben ser unidos a Irlanda del Norte con el consentimiento de la mayoría. Además de esto, que ese mismo gobierno pueda involucrarse en las diferentes políticas y los diferentes problemas que tengan que ver con Irlanda del Norte. Otra posición que entra a jugar también un papel muy importante dentro de estas partes primarias es tanto el ejército británico como el ejército irlandés. Ambos utilizan la fuerza para restablecer el orden público, pero esta fuerza de manera desmedida, lo que ocasiona es más conflicto por parte de la población. Los partidos políticos no se quedan atrás y entran también a jugar un papel importante dentro de este conflicto en Irlanda, como lo puede ser el Sinn Féin, no sé si se pronuncia así, Sinn Féin, que es un partido político irlandés de ideología izquierdista activo tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte. Eso es lo que busca la unificación de Irlanda, teniendo representación política en el Parlamento. También cree que la solución del conflicto es a través de la fuerza. Porque es la única manera para promover la presencia británica en el territorio. Esos grupos políticos, como el que les mencioné anteriormente, Sinn Féin, han tenido nexos o vínculos con grupos paramilitares como es el IRA. El IRA es una organización nacionalista, ha sido muy importante, y lo que ellos buscan, lo que la organización como tal busca, es como remover a partir de la fuerza toda esa influencia británica que tienen sobre Irlanda. IRA principalmente defendía minorías católicas. Con el pasar del tiempo expandieron todas esas actividades militares por toda Irlanda del Norte. Aunque no solamente por Irlanda del Norte, también Bretaña e incluso Europa. Aunque cabe resaltar que esos no fueron los únicos grupos paramilitares que existieron. No lo nombré porque fue como uno de los más importantes, porque hubieron muchos o hay muchos grupos paramilitares que incluso le son muy leales a la corona británica. Continúo explicando los ciclos del conflicto norirlandés. Una etapa principal fue la etapa de la latencia, etapa que comprende desde los años 1500 a 1600. Esta etapa se entiende como una verdadera colonización. En esta etapa se cumplen actividades como la entrega de títulos a irlandeses y galos. Estas tierras se les fueron expropiadas a colonos católicos, y pues los galos e irlandeses eran protestantes. Los galos ingleses eran soldados que habían luchado en Irlanda, o grupos de personas que querían mejorar su situación económica o religiosa. Era una forma de consolidar el dominio británico en la isla y una manera de generar una imposición sobre el pueblo y discriminación frente al pueblo católico. La siguiente etapa que se presentó fue la etapa de emergencia. En esta etapa, dada entre el año 1690, la batalla de Boyne, una guerra entre católicos y protestantes, el rey protestante derrota al monarca católico. Esta victoria es celebrada anualmente hasta la actualidad.
Otra etapa que se presentó fue la etapa de escalada. En esta etapa se desata una ola de violencia sectaria entre católicos y protestantes. En esta etapa se destacan algunos eventos significativos en el conflicto norirlandés. En el año 1798, el fracaso y la sublevación nacionalista frente al poder inglés en la isla. En 1800, Irlanda pasa a formar parte del Reino Unido mediante una fusión de parlamentos, un acta de unión. En 1806 y 1912, el gobierno británico propone un sistema de autonomía legislativa para Irlanda del Norte, el cual es rechazado por el Parlamento inglés, que era en ese momento su mayoría protestante. En 1914 los republicanos irlandeses deciden levantarse en armas contra los británicos. El 24 de abril de 1916, el levantamiento de Pascua, insurrección republicana contra los ingleses de Dublín. El 29 de abril de 1916, la primera declaración en la que el movimiento republicano se autodenomina Ejército Republicanos Nacionalistas. El Partido Republicano Nacionalista fue un partido republicano de derechas durante la Primera República Portuguesa, creado como resultado de la fusión del Partido Republicano Liberal y del Partido Republicano de la Reconstrucción Nacional. El partido también fue apoyado por el exmiembro del antiguo Partido Nacional Republicano del expresidente de la República, Sidonio País. Los partidarios del partido eran generalmente conocidos como los nacionalistas. El Partido Republicano Nacionalista tenía una orientación conservadora moderada. Sin embargo, hizo concesiones cada vez mayores a los grupos católicos hasta el final de la Primera República. Ese partido nacionalista republicano defendió el laicismo del Estado, pero no de la sociedad. Buscó conciliar el tradicionalismo y el nacionalismo moderado con el republicanismo histórico. Es así que para el 10 de abril de 1998 se firma el Acuerdo de Viernes Santo, que da final oficial al conflicto norirlandés, donde permite cierta libertad de interpretación necesaria para venderse a las partes confrontadas. En el mismo año, en el mes de agosto, mueren alrededor de 29 personas y 200 heridas por una bomba de Irán, ataque de terrorista más sangriento desde el inicio del conflicto, lo cual demuestra la fragilidad del acuerdo y fraccionamiento interno del Irán. Estos acuerdos de procesos de paz tienen un esquema de negociación. El primer eje tiene relaciones internas en Irlanda del Norte. El segundo eje, relaciones dentro de la isla de Irlanda. Y el tercer eje tiene relaciones en Reino Unido y República de Irlanda del Norte. ¿Qué le enseña Colombia a Irlanda del Norte? Primero, negociar una agenda acotada en donde se pacten acuerdos que influyan la totalidad de los factores en el conflicto armado. La importancia y el papel de lo simbólico, de manera que ambas partes salden los representados y compromisos con los acuerdos suscritos. El papel de la Iglesia junto al trabajo con la sociedad es la construcción de la paz. Es la clave para la consolidación de alternativas a la violencia. El dilema del desarme desvela las múltiples alternativas frente al proceso de derechos humanos, el cual no necesariamente los grupos ilegales deben entregar las armas o crear un partido político para volver a la sociedad civil. Los procesos de paz no tienen un manual en específico, sin embargo, son el resultado de pensar, consolidar diversas estrategias creativas en donde ambas resulten ganadores. La paz resulta un reto cotidiano, tanto de la sociedad civil como el Estado. En tanto, al igual que la guerra, tiene costos, intereses y necesita muchos esfuerzos
mancomunados para consolidarla en el tiempo.